Hola, a continuación vamos a extender lo que se explicó en el video de los arreglos a otro tipo de arreglos para ir introduciendo desde ya lo que son las estructuras de datos en C. Estos conceptos que voy a explicar se pueden extender en general a cualquier lenguaje de programación. Vamos al código fuente y vemos que para declarar una lista, una lista de números, es decir, una lista de elementos de tipo int, que es un dato primitivo de C, basta con colocar el tipo, el nombre que queramos asignar a nuestra variable en notación camel case y el número de elementos que va a tener ese arreglo. En este momento hemos creado un arreglo que lo que contiene es basura. En C, para poder limpiar esto, podemos asignar a cada posición un cero. Por ejemplo, lista números en la posición 1 es igual a cero, y así sucesivamente comenzamos a partir del cero y podríamos limpiar toda la estructura. Ahora bien, esta lista, las personas tenemos varias formas de entenderla. Esta es la forma que tiene la computadora de entenderla. Vamos a explicar de una forma matemática este tipo de estructuras. Por ejemplo, un conjunto de elementos, digamos A, es igual a, por ejemplo, un conjunto de números. Ahora bien, como conjunto, esto no está ordenado. Para que esté ordenado, podríamos indicar, por ejemplo, con subíndices, que cada uno tiene una posición específica. Esto quiere decir que existe una relación de orden para cada elemento que se encuentra en este conjunto. Esto es un conjunto ordenado que tiene una relación de orden especificada por su subíndice. Estos índices que se ven abajo son los que especificamos nosotros cuando queremos acceder a un elemento. Por ejemplo, este cero que está acá correspondería a este cero que está acá. Esto lo que señala son las posiciones de los elementos. Ahora bien, esto podemos representarlo de varias formas. Generalmente las listas van entre paréntesis de algún tipo, paréntesis cuadrados, paréntesis redondos y los tipos de llaves. Hay algunos lenguajes que interpretan estos tres tipos de paréntesis como objetos diferentes. Por ejemplo, Python, que utiliza estos para las listas y esto para las tuplas, y luego esto los utiliza para los diccionarios. En fin, ahora lo que quiero mostrar es que esto es una lista que solo contiene elementos de forma lineal. Existen unas estructuras en matemática que se definen de la siguiente forma. Su nombre son matrices. Una matriz es un elemento que tiene m por n elementos. Este es el número de filas y este es el número de columnas. ¿Qué es una fila y una columna? Bueno, los seres humanos utilizamos estructuras de datos llamadas tablas. Una tabla es precisamente una matriz de elementos. Así, por ejemplo, tenemos acá un número de cédula, acá tenemos un nombre, acá tenemos por ejemplo, apellido 1 y el apellido 2. Ahora bien, si esto fuera una lista, como por ejemplo esta, entonces tendríamos que decir que tenemos una cédula, un nombre, un apellido 1 y un apellido 2. Observe que esto es una única lista. Eso quiere decir que la lista A solo puede tener información de una persona. Sin embargo, una matriz puede tener varias listas incluidas. Es decir, esta lista sería esta fila de aquí. Luego tendríamos la siguiente lista con la siguiente información de la otra persona aquí. Para ese caso, hemos visto que esta lista tenía un número que indicaba su posición de esta forma que estamos viendo. Para una matriz, nosotros necesitamos dos números que generalmente son i y también j. Ahora veamos, este i y este j se representan de la siguiente forma: 0,0, 0. Acá sería 0,1. Acá sería 0,2 y aquí sería 0,3, indicando que estamos en la fila 0 y aquí estamos en la columna 1, que es toda esta columna de aquí,
aquí estamos en la columna 0, columna 1, columna 2 y columna 3. Esta de aquí. Si queremos insertar la siguiente información de la otra persona, entonces acá ya pasaríamos a la fila 1. Copiamos acá. Acá estamos en la fila 1, que es esta de aquí, pero estamos en la columna 0, ¿verdad? Entonces aquí estamos en la fila 1 y en la columna 1. Ahora bien, acá nos encontramos en la fila 1 y en la columna 2. Y finalmente acá nos encontramos en la fila 1 y en la columna 3. Seguidamente tenemos que estamos ahora en la fila 2, columna 0. Luego estamos acá en la fila 2, columna 1. Luego acá estamos en la fila 2, columna 2. Y acá estamos en la fila 2, columna 3. Finalmente, para terminar de llenar los datos, acá estamos en la fila 3, columna 0. Acá estamos en la fila 3, columna 1. Fila 3, columna 2 y fila 3, columna 3. Esto es lo que se conoce como una matriz de datos. Por ejemplo, si seleccionamos esta opción de valores personalizados, veremos que el programa automatiza esta tarea de poner los índices a los que nos referimos, pero empieza en 1. En programación generalmente nosotros comenzamos por el símbolo 0, pero en notación matemática generalmente este primer elemento es 1,1. Cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta como programadores, porque nosotros tenemos que iniciar en 0. Entonces, mientras en matemática esta es la columna 1, fila 1, en programación esta sería la columna 0 y la fila 0. De esta forma hemos definido una estructura que puede almacenar varias listas como esta en una sola estructura de datos. Ahora bien, supongamos que esta matriz se llama M. Decimos que M es igual a esta matriz. Entonces, para poder acceder a este elemento de acá, yo tengo que indicarlo de la siguiente forma. Tengo que indicar el número de la fila y el número de la columna. Vamos a ver. Este elemento significa que entre a la fila 0 y luego a la columna 0. Entonces nos retornaría este dato, por ejemplo. Este es el dato que nos interesa cuando nosotros estamos accediendo acá. Si esto fuera una lista, entonces, por ejemplo, para acceder al elemento cédula 0, tendríamos que acceder simplemente a esta posición 0. Entonces acá introduzco un 0 y me está devolviendo lo que tiene el subíndice. Si coloco un 1, entonces ya lo que me devolvería es el elemento que está en la posición 1. Ahora, si hiciéramos eso acá en esta matriz y yo coloco el 0, entonces lo que me va a devolver es la fila 0. Si coloco un 1, me devolvería la fila 2. Si coloco la fila 2, me retornaría esta, y la fila 3 me retornaría todos estos elementos en un formato de fila, es decir, me retornaría algo como esto, por ejemplo. Fila 3 me retornaría esto, 3,0, 3,1, 3,2 y 3,3. Ahora, si quisiéramos acceder a solo el primer elemento de la fila 3, entonces tendríamos que colocar un 3 y un 0. Entonces en este caso ya no nos retornaría una fila, sino que nos retornaría solo este elemento. Eso es lo que se conoce como el acceso a matrices bidimensionales o arreglos bidimensionales, porque tenemos dos dimensiones, una acá y otra acá. Vamos a hablar de algunas particularidades y propiedades de las matrices en sí. Esta diagonal que se forma aquí se llama la diagonal principal de la matriz. Vamos a representar esto como si fuese un juego de gato con un 0. Cuando jugamos gato, una persona pone por ejemplo 1 y otra persona pone por ejemplo 2. El jugador 2 pone acá y el jugador 1 pone un 1. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la matriz
la diagonal principal. La diagonal principal va desde el elemento 0,0 hasta el elemento m,n. Es decir, hasta el último de esta esquina. Empieza en esta esquina y termina en esta esquina. Eso se llama la diagonal principal. Existe una diagonal secundaria que es la siguiente, que voy a marcar con unos acá. Esta es la diagonal secundaria. Ahora decimos que esta es la primera fila, segunda fila, tercera fila. Y la primera fila puede ser la fila 1 o la fila 0. Si estamos hablando en términos matemáticos sería la fila 1. Y si estamos hablando en programación sería la fila 0. De igual forma son tratadas las columnas. Columna 1 o 0 dependiendo del contexto en el que estemos hablando. Columna 2 y columna 3 o columna 2, 1 y 0. Luego, una matriz que está compuesta únicamente por ceros es una matriz nula. Y hay una matriz también que se llama identidad, que está compuesta por unos, de esta forma. Hay muchos tipos de matrices y hay muchos tipos de operaciones. Existe una rama de la matemática llamada álgebra lineal que estudia todas estas estructuras de datos. También estas estructuras de datos sirven para dibujar cosas en segunda dimensión y en tercera dimensión. Por ejemplo, tenemos dos coordenadas x, y. Los elementos que están en este espacio pertenecen a r al cuadrado. El plano. Los elementos que están en tercera dimensión, x, y, z, pertenecen al espacio. Aquí sería r al cubo. Esto quiere decir que con tres coordenadas podemos representar alto, ancho y profundidad. Mientras que aquí solo podemos representar el alto y el ancho. Eso es lo que sucede acá. Cuando accedemos a dos elementos con corchetes, estamos accediendo a dos dimensiones. La mayoría de las estructuras de datos que manejan los seres humanos están en dos dimensiones porque es de una forma más legible con la que podemos leer, y si necesitamos introducir más elementos, lo que hacemos es establecer una relación entre matrices, como por ejemplo las bases de datos utilizan relaciones, utilizan dos modelos, el modelo de entidad de relación y el modelo relacional. Finalmente, lo que necesitamos de acá saber es que nosotros podemos expresar una matriz en un lenguaje de programación. De la misma forma en como se representa acá, simplemente tenemos que tomar en cuenta que una matriz bidimensional es una lista de listas. Así sería algo más representativo. Es decir, esta es la fila 1, pero esta es la columna 1. Esta es la fila 2, pero esta es la columna 2. Y esta es la fila 3, pero esta es la columna 3. Asimismo, esto empieza en 0, la fila 0 y la columna 0. Hay que tener en cuenta siempre que aunque estamos jugando con esos valores de 1 y 0, que no se sabe si la primera posición es 0 o 1, siempre hay que ser muy cuidadosos y no olvidar cuál es el que estamos utilizando, y siempre tener el cuidado de comenzar en 0. En los lenguajes de programación tenemos que acostumbrarnos a que la primera posición siempre es el 0. Ahora bien, usted puede decir que, por ejemplo, si esto tiene una fila y 4 columnas, esto podría representarse así. Y la verdad es que no estaría equivocado, es cierto. Sin embargo, para simplificar esta práctica, las personas normalmente, para representar información en una lista unidimensional, no utilizan este método, sino que utilizan la otra forma, es decir, representándolo de esta forma. Así se puede utilizar simplemente un índice para acceder a tanto filas como para columnas. Cuando una matriz tiene solo un elemento, entonces, como por ejemplo aquí, entonces ya no vamos a representar ese elemento así, sino que lo vamos a representar así. No es necesario representar un elemento como un grupo. Si el grupo solo tiene un elemento, entonces tomamos solo ese elemento. Vamos a poner todo este conocimiento en práctica a continuación. Tenemos una matriz unidimensional 1. Pongamos un valor un poco más pequeño de 4. Ahora, si queremos programar una matriz, aquí lo que tendremos que hacer es agregar otro elemento más. Acá tenemos dos dimensiones. Ahora,
Resulta que esto usted lo puede seguir haciendo indefinidamente. Así, por ejemplo, si tiene una matriz de 3 dimensiones, entonces lo tendría que representar así. Y así de sencillo, el programa no lanzaría ningún tipo de error porque esto es completamente correcto. Lo que tenemos que tener cuidado es saber cuántas filas y columnas va a tener nuestra matriz. Por ejemplo, si nosotros hacemos una matriz de gato, entonces la matriz es un tablero que tiene 3 filas y 3 columnas, es decir, tiene 9 casillas. Entonces usted puede representarlo de dos formas: en una matriz unidimensional que tenga 9 campos, o en una matriz bidimensional que tenga 3 filas y 3 columnas. Es decir, lo mismo que usted representa en una lista, lo puede representar de forma más organizada en una matriz que tenga 2 dimensiones. Ahora bien, en el próximo video vamos a poner en práctica, por ejemplo, lo que son las matrices bidimensionales en cuanto al recorrido por bucle de este tipo de estructuras.